Buenos días, muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores y mi público en general. Me encuentro aquí en uno de mis cuartos de mi casa. Yo recibí una notificación como a las 8 o 9 de la mañana. Me pongo a revisar el correo y encuentro una carta muy hermosa, muy bella, de mi amiga Gloria Muñoz. Ella es una sacerdotisa que se dedica a atender cosas y asuntos espirituales con respecto a quiromancia, ouijas, cartas, runas. Ella se hace llamar una bruja blanca. Yo la conocí a ella hace varios años, puesto que ella tenía un problema muy grave con una de sus hijas. Eran unos tumores cerebrales que los médicos decían que la única forma de que esos tumores desaparecieran eran con cirugía o quimioterapia. Mas ella se negaba rotundamente a que su hija fuera expuesta a ese tipo de procedimientos quirúrgicos, y se puso a escudriñar por redes sociales, por Facebook, y dio conmigo. Gracias a Dios, a Ensambien Pungo, a Orun Mila y a mis cuadros espirituales, la niña se restableció completamente, y yo me encuentro hoy con esta hermosa carta que ella dirige directamente a mí. Un gusto saludarte nuevamente desde mi Facebook para el tuyo. Tengo años, amigo mío, viéndote, compartiendo algunas de tus publicaciones desde tu página. Quería desearte primeramente que tengas un feliz domingo. Sabes, amigo mío, que admiro tu excelente forma de trabajar y tu experiencia a lo largo de todos tus años. Como sabes, hace aproximadamente unos 9 años, tú curaste a mi hija de unos tumores malignos que los médicos no podían eliminar sino con cirugía o quimioterapia. Y tú me diste las indicaciones de yo enviarte unos derechos para tú comprarles animales a tus muertos, ofrendas de licor. Y sabes algo, hermano, que lo mío, tú sabes perfectamente que son las runas, la magia negra, la magia blanca, pero aunque tu forma de trabajar es muy impresionante, yo no trabajo con muertos, ni con vudú, ni con ese tipo de cosas porque me dan pánico de esos seres tuyos, y a veces pienso que puedan esos seres pelearse con los seres míos, que son seres de luz. Mas sin embargo, no te voy a negar que tengo años queriéndome involucrar más estrechamente con tu mundo mayombe y convertirme formalmente en tu ahijada como palera. No solamente yo, sino mi hija también. Pues como tú bien sabes, mi esposo murió hace algunos años. ¿Podrías, amigo mío, mi brujo negro, como te llamo yo, hacerme un video con respecto a esa inquietud que tengo desde hace días? Es posible que mis seres elementales con los que yo trabajo, mis ninfas, mis hadas con los que yo trabajo, puedan crear un vínculo con tus seres. Deseo saber si tú personalmente crees en ellos y si yo puedo llegar a ser palera, o eso me afectaría de alguna manera de antemano. No sé si me afectarían a mis seres de luz conjuntamente con los tuyos. Te mando muchas bendiciones de parte de mis ángeles, mis seres de luz. Te mando bendiciones sobre ti, y que mis hadas y ninfas del bosque, quien siempre
protege mis pasos, protejan los tuyos y te bendigan siempre. Son mis mejores deseos. Beso y abrazo de parte de tu amiga, mi hija, y para ti, Gloria Muñoz. Comunicaciones como estas son bellas, son preciosas, son lindas, y gracias y reitero los buenos deseos de mi amiga Gloria. Años sin verte, me alegra mucho que tu hija esté perfectamente bien y que tú también. Recuerdo exactamente, como tú dices, hace como unos 8, 9 o 10 años que yo le hice un trabajo aquí a tu hija en mi Munanzo. Me acuerdo que en ese entonces maté 7 chivos, uno para cada enfumbe. Me acuerdo que los derechos fueron altos, a ti te costó bastante dinero. Fueron casi 24 botellas de licor que compré, tanto para mis orichas antiorumila como para mis 7 enfumbes anti-ensambien pungo. Y lo importante, hija, es que tu hija se recuperó totalmente. Por supuesto, mi amor, te creo en esos seres. Y te voy a decir, creo en esos seres porque de primera mano me consta que existen. Cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años, yo me fui de mi casa. Tuve problemas con mi madre y ella me echó de su casa. Yo agarré calle y fui criado por un sumo sacerdote cuyo nombre era Álvaro de Jesús Pérez Castañeda. Digo era porque en ese entonces él tendría como unos 50 años. Yo ya voy a cumplir 60. Digo era porque me imagino que debía haber muerto, a menos que esté muy, muy viejo. Si está vivo, mis saludos. Si está muerto, Dios lo tenga en su gloria. Él es de Medellín, Colombia, la hermana ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. En todas las cosas que yo pude aprender con Álvaro, él formó un grupo de 7. Él era sumo sacerdote mormón de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, pero tenía una forma de ver las cosas desde el punto de vista metafísico y esotérico. A él le encantaban las cartas, le encantaba la magia, todo lo que era metafísico. Obviamente esa vida él la tenía escondida porque la Iglesia de Jesucristo, los mormones, como él era sumo sacerdote, la Iglesia mormona no quiere nada con eso. Mas sin embargo, yo tuve el privilegio de ser aceptado por el grupo de los 8, donde él como maestro dirigía 8 jóvenes, al igual que yo. Y te podría contar cientos y cientos de anécdotas en casi 10 años que yo viví con él. Me acuerdo como si fuera ayer que él nos dijo a nosotros, al grupo completo: prepárense, muchachos, porque el sábado que viene los voy a llevar a conocer algo que para ustedes les va a enseñar que nosotros no somos los únicos que habitamos este planeta. Y esa va a ser la nueva lección para mí, para ustedes como mis alumnos, en lo que llamaremos los seres elementales. Yo no tenía idea de lo que ese hombre estaba hablando. Llega el sábado, él nos dice: bueno, vamos a ir a la montaña de una población de aquí de Antioquia, donde hay mucho frío, váyanse con chaquetas, con provisiones, vamos a irnos temprano, si es posible nos quedamos allá hasta tarde y nos regresamos a eso de las 5, 6, 7 de la noche. Yo veo que Álvaro ese sábado lleva un chivito pequeño, un cabrito blanco, recién nacido. Y yo, al igual que muchos de mis compañeros del grupo, le preguntamos a Álvaro: Álvaro, ¿ese animalito para qué lo llevamos para la montaña? Y él nos dice: ustedes no pregunten, simplemente vayan conmigo y estén con la mente abierta para la nueva lección de hoy. Ok. Me acuerdo que fuimos en tren, en Antioquia agarramos un tren que nos llevó a la población de esa montaña, allá acampamos, comimos, pusimos a hablar un poco de cada cosa, de todo lo que él tenía en su mente, de conceptos metafísicos, extraterrestres, Illuminatis, Gnosis, en fin. Era un hombre de mundo, en cuyo caso siempre creía en las 1001 cosas.
Él amarró el chivito al pie de la carpa, como eso de las 2, 3 de la tarde. Él agarra el chivito y me dice: vamos muchachos, al pie de esos pinos, a una arboleda. Estaba cubierta de pinos, un bosque más o menos espeso. Me acuerdo que nos sentamos en círculo. Él nos dice: siéntase en el círculo. Él coloca el cabrito en medio del círculo y saca una daga. Yo y mis compañeros quedamos fríos porque inmediatamente pensamos: va a matar al pobre animalito este hombre aquí, se volvió loco. Sin embargo, no teníamos ese deseo de cuestionar lo que Álvaro estuviera destinado a enseñarnos. Estábamos como que a la expectativa. Él nos sienta en círculo y me acuerdo como si fuera ayer que él dice estas palabras: cierren los ojos muchachos y textualmente repitan conmigo: nosotros los invocamos a ustedes, seres elementales. Como dicen las escrituras, se doblará toda rodilla sobre, en la tierra y debajo de ella. A ustedes, los seres elementales que Dios tiene debajo de esta tierra, hacemos un llamado a través de esta sangre para que mis alumnos, mis discípulos, puedan conocerlos. Así lo decreto y así lo digo en este momento. Amén. Y él agarra la daga, agarra el chivito, lo abraza y lo mata, lo degolla. Nosotros quedamos impresionados, el chivito ahí corcoviando, y le echa la sangre en medio del monte, dentro del círculo en donde estábamos nosotros sentados. Vemos como el chivito muere, el cabrito deja de patalear, él agarra el cabrito y lo coloca allí, y se ve allí en medio del pantanero la sangre que iba siendo chupada por la tierra. Y Álvaro dice: esperen un momento, no se desesperen, esperen. Guarden silencio y esperen. Nosotros nos quedamos esperando. Y como a eso de los 15 minutos empieza a brotar de la tierra, en medio de la sangre, como una especie de burbujas. Háganse de cuenta que la sangre empezara a hervir, pero eran como burbujas, como que algo tratara de respirar y no podía. Y Álvaro nos dice: junten sus manos en círculo y colóquenlas allí sobre la sangre. Nosotros tomamos las manos en círculo y las colocamos allí, en medio de la sangre. ¿Cuál sería mi sorpresa y la sorpresa de mis muchachos, mis compañeros y de Álvaro? Que en medio de las manos que estaban allí, en medio de la sangre, en medio de esas burbujas, salía un pequeño ser cubierto de sangre. Era un pequeño hombrecito, completamente desnudo, como de unos, no sé, 5, 10 centímetros. Una cosita hermosa, la cosa más hermosa que ustedes se puedan haber dado cuenta en sus vidas. Un hombrecito pequeño que salía empantanado en medio de la sangre, desnudo completamente. Es como un ser humano en miniatura, pequeñito. Ese ser abrió sus pequeños ojos, me acuerdo que eran blancos y profundos, empezó a mirarnos y empezó a jugar entre los dedos de nosotros y de Álvaro. Y Álvaro nos decía en voz baja: silencio, no hablen, no pronuncien palabra. Ese pequeño ser empezó a revolotear, a jugar entre nuestros dedos. A uno se le subió por las mangas de los hombros, otros por el hombro, volvía y bajaba, danzaba, jugaba, y todos nosotros cubiertos de sangre, porque ese muñequito esparcía sangre por todas partes, estaba todo sucio. Y en medio de jugueteo, esa manipulación de ese ser que jugaba con nosotros, y nosotros viéndolo a él, como él gozaba, metiéndose entre nuestros dedos y nuestras manos, como a los 20 minutos, el ser baja, se posa sobre el centro de la sangre, de donde salió, y la tierra lo succiona y desaparece. ¿Cuál sería mi sorpresa y la de mis compañeros? Que pudimos darnos cuenta que habían otros seres, que no únicamente éramos nosotros, seres inferiores, seres semicelestiales, porque Álvaro me enseñó
que esos seres eran castigados por Dios y fueron condenados con una estatura extremadamente baja a habitar dentro de las profundidades de nuestro planeta. Uno lo llaman gnomos, otros lo llaman duendes, otros lo llaman serafines, querubines o seres malditos. Pero me encantaron, yo quedé fascinado. Esa puede ser una anécdota entre miles que tengo. Para no ir muy lejos, por ejemplo, yo fui con mi hijo aquí a Venezuela hace como unos 7 años a una población alemana que se llama aquí la Colonia Tovar, en Caracas. Es un páramo frío, en una montaña, saliendo como a 1 hora de Caracas. Es una población de alemanes, una colonia de alemanes. Me acuerdo como si fuera ayer, yo estaba con mi hijo, pagamos un viaje, un tour de esos cajitos privados que lo llevan a uno a pasear, a conocer las principales zonas turísticas de la Colonia Tovar, y una de las zonas turísticas de la Colonia Tovar era la visita de un bosque antiguo donde habían unos árboles gigantes de miles de años, y entre esos árboles gigantes de miles de años había uno que había sido ya envejecido por el tiempo, cuyo tronco, la superficie de ese tronco era como ver esta habitación. Habíamos varias personas adentro. Ese árbol era inmenso, se perdía entre las nubes, y era una de las sensaciones, de las atracciones que uno podía conocer en la Colonia Tovar. Y mi hijo, yo le había dado una cámara digital y él empieza a tomarnos fotos por aquí, papá, fotos por allá. Pero en las ocurrencias de todo muchacho, él agarra la cámara digital con flash, mete la mano dentro del tronco y dispara para adentro y toma una foto. Y yo le dije, hijo, ¿y para qué hiciste eso? No, papá, para ver cómo se ve el tronco por dentro. Una foto, disparó una foto. Nos quedamos unos días en la Colonia Tovar, regresamos aquí a Falcón. Cuando nosotros preparamos la maleta en el avión, ustedes saben que la maleta, antes de uno bajar en avión, la sellan con una especie de papel plástico, le ponen su ficha de vuelo y se va por el equipaje del avión. Cuando mi hijo me muestra las cámaras, antes de guardarle la maleta, vemos una hermosa mujer pequeña, una hembrita pequeña, la sombra, una mujer pequeñita, que se ve que se asustó por el flash de la foto que mi hijo tomó, y la hembrita de hermosos cabellos largos sale mirando hacia atrás como quien dice, ¿qué pasó aquí? Una cosita hermosa, una hada, una pequeña hembrita chiquitica que estaba dentro del tronco y fue sorprendida cuando mi hijo disparó el flash. Ella no se lo esperaba, quedó captada en la foto y se muestra como ella asombrada voltea hacia atrás. ¿Cuál sería la sorpresa de mi hijo? Yo quedé fascinado. Entonces mi hijo me dice, papá, vamos a imprimir estas fotos cuando lleguemos a la casa. En la casa las imprimimos para mandarlas a la Colonia Tovar, a ese gremio turístico, para que la pongan en la cartelera y sirva eso de publicidad para que así como muchos otros podamos nosotros tener el privilegio y otras personas de poder ver el hada que habita dentro del tronco, dentro del sauce. Perfecto. Cuando llegamos a la casa, que revisamos la maleta para sacar de la maleta la cámara y sacarle el chip para poder pasar esa foto a la computadora y mi hijo mandarlas a la Colonia Tovar, la maleta estaba completamente sellada y la cámara no apareció. Ay, papá, nos robaron la cámara. Pero ¿cómo así, hijo? Si la maleta no tiene hueco por ninguna parte, está sellada con candado, está plastificada. O sea, la cámara estaba allí, tú y yo vimos las fotos. La cámara no apareció. ¿Qué deduje yo de esa experiencia? Que esa hada, ese ser, no quería ser expuesto públicamente. Y así como esas experiencias, mi amiga, puedo contarte muchas. Claro que creo, no por fe, sino porque me consta que esos seres existen. Y te felicito a ti porque eres una mujer hermosa, una señora mayor, enseñada a trabajar las artes mágicas blancas, cuando lees tus runas, tus piedras, la compañía de tus ángeles, tus hadas, tus querubines, tus arcángeles. Ahora bien, sí creo en esos seres, mi amor, porque los he visto en carne propia. Con respecto a tu inquietud de si puedes ser palera, allí digamos que se va a formar una pequeña discrepancia y te voy a explicar por qué.
Esos seres que habitan otros mundos, como las hadas, los duendes, los gnomos, los querubines, las ninfas, son seres, muchos de ellos sagrados, otros son malditos. Pero muchos de esos seres, mi querida amiga, ellos respetan la naturaleza. Para ellos la vida está inmersa en una planta, en la semilla, en un insecto, en una mariposa, una libélula. Antes de pedir permiso para ir a un monte, dicen las hadas, las ninfas, los gnomos, los duendes, en leyendas antiguas, que se les debía pedir permiso al entrar a un monte. Cuando uno iba a cortar una rama, se debía pedir permiso, porque ese árbol, esa planta, ese animal poseían un espíritu. Como decían los indios americanos, hay que pedirle permiso a la tierra misma. Entonces, amiga mía, tú sabes que nosotros los paleros tenemos la obligación de matar y sacrificar animales. Por esa parte no te aconsejaría que fueras palera, porque supongo yo, que va a haber cierta rivalidad entre esos seres que respetan la vida en todo sentido, tanto la fauna como la flora y la vida humana, y va a haber como una especie de controversia al tú ser palera, tener tus creyumbas, tener tus muertos y tener que matar, como tú ves en mis videos, animales para poder otorgar menga a esos seres que serían los enfumbes, para poder tú recibir de ellos las cosas que pides. Entonces, supongo yo que puede haber ahí cierto roce entre tus seres de luz y mis seres. Entre esos seres que son puros, como las hadas, las ninfas, los duendes, en tal caso los gnomos, como el que te cuento en la experiencia de mi maestro Álvaro. Ese gnomo salió, o ese duende salió de la tierra después de que Álvaro sacrificó el cabrito. Usó la sangre para que ese ser se materializara y saliera. Obviamente ese ser le llamó la atención la sangre, la menga de ese cabrito que Álvaro mató, y eso lo hizo salir dentro de la tierra y hacer acto de presencia en el grupo que estábamos allí. Mas sin embargo fue tanta la emoción de ese ser al verse cobijado por esa sangre, que se atrevió a salir y exponerse a la presencia de nosotros los 8 que estábamos allí. Pero tengo entendido, cariño, que a nivel de las hadas, las ninfas, los gnomos, hay seres que respetan la vida en todo sentido. Así que mi consejo, mi amor, primeramente, muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones, miles de agradecimiento por tus bellos deseos. Obviamente, como ya sabes, creo en esos seres, sé que existen, los he visto en persona. Pero si me pides un consejo, quédate quieta, quédate como esa hermosa mujer que eres, espiritual de luz. Quédate quieta con tus runas, con tus ángeles, con tus ninfas, con tus hadas. Porque considero que si tú te haces yaya o palera, voy a tener que exponerte a ti a una serie de elementos en donde siempre tendrás que trabajar con muertos, con enfumbes, con empungos, y habrá un roce en contraprestación con esos seres que tú manejas, que tengo entendido que respetan la vida en todo sentido. Entonces mi consejo, mi amor, considero que debes permanecer en tu camino como bruja de luz, como hechicera, como bruja blanca. Yo permaneceré en el mío como brujo oscuro, que me llamas tú. Muchas gracias por el apodo. Brujo negro, perdón. Estaré siempre dispuesto a servirte, a ayudarte, a ser como con tu hija en ese entonces, igual para ti, en cualquier cosa que necesites. Pero quédate mejor como siendo una sacerdotisa de luz, y que tus bendiciones sobreabunden, que mis enfumbes derramen bendiciones sobre ti, que Orunmila te cubra de bendiciones, que en San Bien Pungo te ilumine, que tus seres de luz, conjuntamente con los míos,
te ilumine. Gracias por esa hermosa carta, por ese hermoso manifiesto. Buenos deseos hacia mí. Besos, mi amor, para tu hija. Tengo años que no sé de ti. Algún día espero visitar España, ir a tu casa, darte un abrazo, ver a tu hija nuevamente. Y muchas felicidades, mi amor. Muchas felicidades, muchaché. Y muy agradecido, mi amor, porque eso me obliga siempre a ser mejor persona y mejor religioso, por encontrarme con seres tan maravillosos, tan hermosos como tú. Se te quiere, mi amor. Bendiciones para ti y para tu hija. Seguimos en contacto. Y Ború, y Boye, y Bosechi. Dios te bendiga siempre.